Acababa de ganar 29 millones de euros cuando escuché a mi propio hijo planificar cómo borrar mi memoria para robarme hasta el último céntimo. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Pilar Vázquez Moreno. Tengo 68 años. Y durante las últimas 5 décadas he vivido con la certeza de que mi único hijo, David, era mi mayor bendición. Qué equivocada estaba. Era un martes de octubre de 2024, precisamente el día 15, cuando mi vida cambió para siempre. Llevaba 32 años jugando los mismos números en la lotería. El 23 de mayo, fecha de nacimiento de mi difunto esposo Antonio, quien falleció hace 6 años de un infarto fulminante. Cada semana, sin falta, marcaba esos mismos números en el boleto. 23-05-1954, como un ritual sagrado de amor eterno. Esa mañana, mientras desayunaba mi café con tostadas en la cocina de mi casa, en las afueras de Valencia, encendí la televisión para ver las noticias. Cuando anunciaron los números ganadores del sorteo especial de octubre, mi corazón casi se detuvo. Uno por uno, cada número que cantaban coincidía exactamente con los míos. 29 millones de euros. 29 millones. Mis manos temblaron tanto que derramé el café sobre la mesa de madera que Antonio había construido con sus propias manos en 1987. Por un momento pensé que estaba soñando, que mis ojos de 68 años me estaban engañando. Corrí hacia mi dormitorio. Busqué el boleto en el cajón de mi mesita de noche, junto a la fotografía de nuestra boda, y lo comparé número por número con la pantalla del televisor. Era real, completamente real. Durante los siguientes minutos permanecí sentada en el borde de mi cama, sosteniendo ese pequeño papel que valía más dinero del que jamás había imaginado tener. Antonio y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. Él como mecánico en un taller del centro de Valencia y yo administrando una pequeña tienda de costura hasta mi jubilación hace 3 años. Vivíamos modestamente, pero siempre con dignidad. Mi primer pensamiento fue para David, mi hijo, médico especialista en neurología, casado con Marta desde hace 12 años, padre de mis 2 nietos gemelos de 8 años, Fernando y Carlos. David siempre había sido un buen hijo, visitándome cada domingo sin falta, ayudándome con las compras pesadas, revisando mi presión arterial y asegurándose de que tomara mis medicamentos para la ansiedad que me había recetado el año pasado. Sin dudarlo ni un segundo, tomé las llaves de mi pequeño Seat Ibiza blanco, el mismo que Antonio me regaló para mi cumpleaños número 60, y conduje los 25 kilómetros hasta la urbanización residencial de Sagunto, donde vive David con su familia. El trayecto se me hizo eterno, ensayando una y otra vez cómo le daría la noticia, imaginando su cara de sorpresa y alegría. David vivía en una casa de 2 plantas con jardín delantero, que habíamos ayudado a pagar Antonio y yo con nuestros ahorros de toda la vida cuando él se casó. Era una inversión en su futuro, en el futuro de nuestros nietos. Siempre me enorgullecía ver esa casa, símbolo del progreso de nuestra familia. Llegué aproximadamente a las 11:30 de la mañana. El sol de octubre creaba sombras suaves en el jardín bien cuidado de David, donde Marta cultivaba sus rosales favoritos. Aparqué en la entrada, junto al BMW Serie 3 negro que David había comprado el año anterior, y caminé hacia la puerta principal con el boleto ganador guardado cuidadosamente en mi bolso de cuero marrón. Estaba a punto de tocar el timbre cuando mi vida cambió para siempre por segunda vez ese mismo día. Desde el interior de la vivienda llegaban voces. Al principio pensé que sería la televisión, pero pronto reconocí claramente la voz de mi hijo hablando por teléfono. Me acerqué instintivamente hacia la ventana del salón, curiosa por saber si estaba ocupado con algún paciente. David solía atender consultas telefónicas durante las mañanas. Lo que escuché me heló la sangre en las venas. «Marta, necesitamos acelerar el proceso».
Si aumentamos la dosis del lorazepam a 5 miligramos diarios durante las próximas 6 semanas, para diciembre ella va a estar completamente confusa. Su memoria a corto plazo estará tan deteriorada que ni siquiera recordará su propio nombre. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se escucharía desde el exterior. Me pegué más contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Lorazepam? ¿Diciembre? ¿De quién estaban hablando? La voz de Marta resonó desde algún lugar de la casa. ¿Estás completamente seguro de que funcionará? No podemos permitirnos errores, David. Si alguien sospecha... Tranquila, interrumpió mi hijo con una frialdad que jamás le había escuchado. He estado administrándole benzodiazepinas durante los últimos 2 meses, mezclándolas con sus vitaminas habituales. Ya muestra signos evidentes de deterioro cognitivo. Olvida conversaciones, repite preguntas, se confunde con fechas simples. Mis piernas empezaron a temblar. Los medicamentos que David me había estado dando cada domingo durante mis visitas familiares. Las pequeñas píldoras azules que me aseguraba eran vitaminas especiales para mujeres mayores. Y las blancas que supuestamente controlaban mi ansiedad. El notario Sebastián Molina ya está preparando los documentos de incapacidad. Continuó David. Una vez que tengamos la declaración médica oficial de demencia senil, podré asumir la tutela completa de sus bienes. La casa de Valencia, sus cuentas bancarias, todo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba envenenándome sistemáticamente para robarme. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero me mordí los labios para no hacer ruido. ¿Y si ella se niega a firmar algún documento importante antes de que esté completamente incapacitada? Preguntó Marta con preocupación evidente. Por eso necesitamos actuar rápido. En su estado actual, aún puede objetar legalmente, pero si mantenemos el tratamiento intensivo hasta diciembre, estará tan desorientada que firmará cualquier papel que pongamos delante de ella. Incluso podría convencerla de que está firmando recibos de la farmacia. Mi mente trabajaba frenéticamente, recordando episodios recientes que ahora cobraban un sentido terrorífico. Las veces que había llegado a casa después de las visitas dominicales sintiéndome extrañamente somnolienta. Los olvidos que había atribuido a la edad natural. La sensación de confusión que experimentaba algunos lunes por la mañana. Además, agregó David con una sonrisa que pude imaginar perfectamente, madre nunca ha sido muy inteligente con el dinero. Siempre ha confiado ciegamente en mi criterio médico. Será fácil convencerla de que necesita tratamiento especializado en una residencia privada donde podamos controlar completamente su medicación. Down off. Una rabia fría comenzó a reemplazar mi shock inicial. Este hombre, que había estudiado medicina gracias al dinero que Antonio y yo ahorramos trabajando turnos dobles, que había vivido en nuestra casa hasta los 28 años sin pagar alquiler, que había recibido nuestra ayuda incondicional para comprar su primera consulta, ahora planeaba destruir mi mente para robarme. Los gemelos se están preguntando por qué la abuela está tan rara últimamente, mencionó Marta. Diles que la abuela está enferma y que papá la está cuidando. Los niños no entienden estas cosas. Cuando esté internada, limitaremos las visitas. Será mejor para todos. En ese momento, algo dentro de mí se endureció como el acero. El boleto de lotería que llevaba en mi bolso ya no era solo un premio inesperado. Se había convertido en mi salvación y potencialmente en el arma perfecta para desenmascarar a estos criminales. Retrocedí silenciosamente hasta mi automóvil, con las manos temblando mientras introducía la llave en el contacto. Necesitaba alejarme de allí inmediatamente, antes de que notaran mi presencia. Durante todo el trayecto de regreso a Valencia, mi mente procesaba la información devastadora que había escuchado. Llegué a casa con una claridad mental que no había experimentado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente despierta
y alerta. Era como si las piezas de un rompecabezas macabro finalmente estuvieran encajando en su lugar. Una vez dentro de mi hogar, cerré la puerta con llave y me dirigí directamente hacia la cocina, donde guardaba un pequeño cuaderno, donde anotaba mis citas médicas y recordatorios importantes. Necesitaba reconstruir cronológicamente todo lo que había estado sucediendo durante los últimos meses. Encendí la lámpara del escritorio que había pertenecido a Antonio y comencé a repasar las páginas. Septiembre. Dolor de cabeza constante, mucha somnolencia. Agosto. Confusión al hacer la compra. Olvidé comprar aceite de oliva 3 veces seguidas. Julio. David me trajo vitaminas nuevas. Dice que me ayudarán con la memoria. El patrón emergía ante mis ojos como una fotografía, revelándose lentamente en un cuarto oscuro. Cada síntoma, cada episodio extraño, coincidía perfectamente con el inicio de las vitaminas especiales que mi hijo había comenzado a suministrarme religiosamente durante nuestras reuniones dominicales. Recordé vívidamente la primera vez que David mencionó mi supuesto deterioro cognitivo. Fue un domingo de agosto, después del almuerzo tradicional. Yo había preparado paella valenciana, la receta que su padre me enseñó durante nuestros primeros años de matrimonio. Todo había salido perfecto. El arroz en su punto exacto, el azafrán distribuido uniformemente, las judías verdes crujientes. «Mamá, creo que deberías considerar tomar algo para la ansiedad», había dicho David mientras Marta recogía los platos. «Últimamente te veo más nerviosa de lo habitual, y a tu edad es importante mantener la mente tranquila». Yo había protestado, insistiendo en que me sentía perfectamente bien, pero él había adoptado ese tono condescendiente que utilizaba cuando hablaba de medicina. «Confía en mí, soy neurólogo. He visto casos similares en pacientes de tu edad. Es mejor prevenir que lamentar». Ahora, 3 meses después, comprendía que cada una de esas píldoras había sido un paso calculado hacia mi destrucción mental. Las pastillas azules que me daba los domingos, las blancas que debía tomar solo cuando me sintiera ansiosa, incluso las gotas naturales que había añadido a mi té durante las últimas visitas. Me levanté del escritorio y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos más claros de lo que recordaba haber tenido en semanas. Por primera vez en meses, mi mente funcionaba con una lucidez cristalina, como si una niebla espesa hubiera comenzado a disiparse. Regresé a la cocina y abrí el armario donde guardaba los medicamentos. Allí estaban, 3 frascos diferentes con etiquetas médicas profesionales. Lorazepam, 2 mg. Tomar una cada 12 horas según necesidad. Complejo vitamínico B12, una diaria con el desayuno. Y un pequeño gotero con líquido transparente etiquetado como extracto natural de valeriana. Tomé mi teléfono y busqué información sobre el lorazepam en Internet. Los efectos secundarios descritos coincidían exactamente con lo que había estado experimentando. Somnolencia, confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación temporal y espacial. En dosis elevadas y uso prolongado, podía causar deterioro cognitivo significativo, especialmente en personas mayores. La ironía era amarga. Durante décadas, Antonio y yo habíamos confiado ciegamente en David. Cuando decidió estudiar medicina, vendimos nuestro pequeño apartamento en el centro para comprar esta casa más grande, donde él pudiera tener su propia habitación durante los años universitarios. Trabajamos turnos adicionales para pagar sus libros, sus prácticas, incluso su primer automóvil. Recordé las noches que me quedé cosiendo hasta altas horas para ganar dinero extra, mientras Antonio hacía reparaciones nocturnas en el taller. Todo por el sueño de que nuestro hijo tuviera una profesión respetable, una vida mejor que la nuestra. Nunca imaginamos que esa educación que tanto sacrificio nos costó sería utilizada para destruirnos. Caminé hacia la sala y me senté en el sofá donde Antonio solía leer el periódico cada tarde después del trabajo. Su fotografía me observaba desde la mesita auxiliar. Una sonrisa honesta, manos trabajadoras,
ojos que jamás conocieron la traición. Me pregunté qué habría hecho él en esta situación. Antonio era un hombre de acción directa, confrontaría a David inmediatamente y exigiría explicaciones. Pero yo no soy Antonio. Soy una mujer de 68 años que acaba de descubrir que su único hijo la está envenenando sistemáticamente para robarle, y que además posee un boleto de lotería valorado en 29 millones de euros que nadie más conoce. Esta información me otorgaba una ventaja estratégica que debía utilizar sabiamente. Tomé una decisión crucial. No tomaría ni una sola pastilla más. Vacié el contenido de los 3 frascos en el triturador de basura de la cocina y los reemplacé con vitaminas reales que tenía guardadas en el botiquín. Si David preguntaba por los medicamentos durante su próxima visita, le diría que los había terminado y necesitaba nuevas recetas. Mientras tanto, necesitaba comportarme exactamente igual que siempre. Cualquier cambio brusco en mi conducta podría alertarlo y hacerle acelerar sus planes macabros. La clave era mantener la fachada de la madre confiada y ligeramente confundida, mientras secretamente investigaba la extensión completa de su conspiración. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente y desperté con la mente completamente despejada. Al día siguiente, justo antes del amanecer, tomé un taxi hacia la clínica privada, Clínica Santa Isabel, situada en el corazón de Barcelona. Sabía que debía mantener este paso en secreto. David y Marta no podían enterarse, o el plan estaría condenado al fracaso antes de comenzar. El trayecto desde Valencia fue largo y silencioso. Mientras observaba el paisaje mediterráneo que desfilaba fuera de la ventana, sentía una mezcla extraña de ansiedad, determinación y una esperanza que había estado enterrada bajo capas de confusión y dolor durante las últimas semanas. Por primera vez en meses, mi mente funcionaba con una claridad que había olvidado que poseía. Al llegar, el edificio de la clínica se presentó imponente, con su fachada moderna de cristal y acero que reflejaba la primera luz dorada del día. El vestíbulo principal emanaba esa tranquilidad profesional característica de las instituciones médicas de prestigio. Entré sin vacilación y fui recibida por una recepcionista elegante, quien con una sonrisa genuinamente amable confirmó mi cita con el doctor Javier Soler. Había elegido esta clínica específicamente porque estaba fuera del círculo profesional de David. No podía arriesgarme a que algún colega suyo se enterara de mis consultas y alertara a mi hijo sobre mis movimientos. La discreción era absolutamente crucial en esta etapa de mi investigación personal. En la consulta privada, el doctor Soler se presentó como un profesional de aproximadamente 50 años, con canas distinguidas y una mirada penetrante pero comprensiva. Su reputación como neurólogo especializado en casos complejos de diagnóstico diferencial era impecable según las referencias que había conseguido discretamente. «Señora Vázquez», comenzó con voz serena, «me ha comentado por teléfono que está experimentando episodios de confusión y pérdida de memoria. ¿Podría describirme en detalle cuándo comenzaron estos síntomas y cómo han evolucionado?» Le expliqué meticulosamente todo lo que había estado experimentando durante los últimos 2 meses, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de mis sospechas sobre David. Necesitaba que su evaluación fuera completamente objetiva, basada únicamente en evidencia médica y no en mis teorías personales sobre envenenamiento familiar. El doctor Soler revisó minuciosamente mi historial médico, realizó pruebas cognitivas estándar y examinó mis reflejos neurológicos. Después de una evaluación exhaustiva de 45 minutos, me miró directamente a los ojos. «Señora Vázquez, sus funciones cognitivas actuales están completamente normales para alguien de su edad. No detecto ningún signo de deterioro neurológico que justifique los episodios que describe. Sin embargo, me gustaría realizar análisis más profundos para descartar cualquier causa orgánica, o más importante, detectar la presencia de sustancias externas. Me recomendó un conjunto comprensivo de pruebas que incluía análisis de sangre especializados, examen completo de orina y, lo que más me impactó,
un análisis capilar. Este último procedimiento, me explicó con detalle técnico, podía revelar el consumo de sustancias psicoactivas durante un periodo de hasta 3 meses, proporcionando un registro histórico que ni la sangre ni la orina podían ofrecer. Durante la extracción de las muestras, observé la meticulosidad del equipo médico. Cada tubo de sangre fue etiquetado con códigos específicos. El cabello fue cortado desde la raíz, siguiendo protocolos estrictos, y la orina fue recolectada en contenedores estériles. Nada se dejaba al azar. Cada procedimiento estaba diseñado para obtener resultados absolutamente confiables. Los 5 días posteriores a las pruebas se convirtieron en una eternidad emocional. Cada mañana despertaba con la esperanza de recibir la llamada con los resultados, y cada tarde la ansiedad crecía como una marea inexorable. Sabía que estos análisis determinarían no solo mi estado de salud real, sino también la viabilidad de mis sospechas más terribles. Finalmente, el martes por la mañana, recibí la llamada que cambiaría el curso de los eventos. El doctor Soler me citó urgentemente en su consulta para revisar personalmente los resultados. Su tono de voz, aunque profesional, contenía una gravedad que hizo que mi corazón se acelerara. En su oficina, con los informes desplegados sobre el escritorio de madera pulida, el doctor Soler me entregó las noticias que confirmarían mis peores temores. No había ningún indicio de demencia, Alzheimer o cualquier patología neurodegenerativa. Mi cerebro estaba funcionando perfectamente para una mujer de 68 años. Sin embargo, los análisis toxicológicos revelaron una realidad siniestra. Niveles peligrosamente elevados de benzodiazepinas en mi sangre, orina y cabello. Los metabolitos específicos indicaban un consumo continuo y sistemático durante aproximadamente 8 semanas, coincidiendo exactamente con el periodo en que David había comenzado sus tratamientos vitamínicos. Esta confirmación científica fue simultáneamente devastadora y liberadora. Devastadora porque probaba que mi propio hijo había estado envenenándome deliberadamente para simular una demencia inexistente. Liberadora porque, por primera vez en meses, tenía evidencia médica irrefutable que validaba mis intuiciones y me proporcionaba la base legal necesaria para defenderme. Con los informes médicos guardados cuidadosamente en mi bolso y una determinación férrea renovada, regresé a Valencia. La guerra apenas comenzaba, pero ahora poseía las armas científicas necesarias para librarla. Al regresar a mi residencia en Valencia, comprendí que la confrontación que se avecinaba requería paciencia estratégica y sigilo absoluto. No podía permitir que David y Marta sospecharan que había descubierto su conspiración, mucho menos que poseía evidencia médica irrefutable de su traición. La información se había convertido en mi arma más poderosa y debía utilizarla sabiamente. Mi primer paso fue transformar mi hogar en una fortaleza de vigilancia. Contacté discretamente a una empresa de seguridad especializada en equipos de grabación doméstica, explicándoles que necesitaba proteger mi casa de posibles intrusos. Instalaron cámaras diminutas en el salón principal, la cocina y el recibidor. Dispositivos tan pequeños que parecían simples decoraciones o elementos del mobiliario cotidiano. El sistema de grabación se conectaba inalámbricamente a un disco duro oculto en mi dormitorio, dentro del armario donde guardaba la ropa de Antonio. Nadie sospecharía buscar allí equipos de vigilancia. Cada conversación, cada gesto, cada movimiento sospechoso quedaría registrado permanentemente. Durante las siguientes semanas, perfeccioné mi actuación como la madre vulnerable y confiada. Cuando David llegaba los domingos con sus medicamentos especiales, fingía tomarlos religiosamente frente a él. Desarrollé una técnica para mantener las pastillas bajo la lengua y escupirlas discretamente en pañuelos de papel que posteriormente desechaba en el triturador de basura de la cocina. Las gotas naturales de valeriana representaban un desafío mayor. David insistía en agregarlas personalmente a mi té durante nuestras conversaciones dominicales. Para solucionarlo,
Desarrollé el hábito de preparar 2 tazas idénticas, una con las gotas envenenadas que él veía y otra limpia que intercambiaba discretamente cuando él se distraía hablando con Marta o jugando con los gemelos. Una noche de mediados de noviembre, hacia las 2 de la madrugada, escuché el teléfono de David sonando en el salón. Se había quedado a dormir después de la cena familiar, alegando que tenía consultas médicas tempranas al día siguiente. Su voz, cargada de ansiedad y urgencia, atravesó las paredes de mi casa como un cuchillo. «Sebastián, necesitamos acelerar todo el proceso. Mi madre está mostrando signos de resistencia inesperada. Ayer recordó perfectamente una conversación que tuvimos hace 3 semanas, cuando debería estar completamente confundida a estas alturas. Las cámaras registraron cada palabra de esa conversación, que duraría 23 minutos. David discutía detalles específicos con el abogado Sebastián Molina sobre la falsificación de informes médicos, el procedimiento para declararme legalmente incapaz y los montos exactos que esperaban obtener de mis cuentas bancarias y propiedades. El doctor Álvaro Campos ya aceptó falsificar el diagnóstico de demencia avanzada por 50.000 euros. Continuó David con una frialdad que me heló el alma. Pero necesitamos que Jesús, su médico de cabecera habitual, corrobore la historia clínica antes de que alguien sospeche que estamos manipulando la situación. Durante esa misma llamada, escuché nombres de cuentas bancarias, números de referencia de mis inversiones y códigos que reconocí inmediatamente como parte del patrimonio que había construido trabajando durante 45 años. David había estado investigando meticulosamente mis finanzas, preparándose para transferir todo a su nombre una vez que me declararan incompetente. La mención de mis nietos fue lo que más me destrozó emocionalmente. «Los gemelos no van a ser problema», decía con desprecio. «Les diremos que la abuela está enferma y necesita cuidados especiales. A los 8 años no cuestionan las decisiones de los adultos». Esa grabación se convirtió en la pieza central de mi evidencia. Pero necesitaba más. Durante las siguientes 2 semanas, documenté sistemáticamente cada visita de David, cada tratamiento médico que intentaba administrarme y cada conversación telefónica sospechosa que mantenía desde mi casa. El momento más doloroso llegó cuando mi nieto Fernando, con su mirada inocente y preocupada, me preguntó durante una tarde de juegos: «Abuela Pilar, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a un lugar especial para abuelas enfermas? Papá dice que te estás olvidando de muchas cosas». Esa pregunta me partió el corazón, pero también reforzó mi determinación. No solo luchaba por mi vida y mi patrimonio, luchaba por el derecho de mis nietos a conocer a su abuela verdadera, no a la anciana deteriorada que David quería crear artificialmente. Con las pruebas acumuladas, contacté discretamente a Cristina Benítez López, una abogada madrileña especializada en derecho penal familiar y delitos financieros. Su reputación era impecable y su experiencia en casos de abuso económico hacia personas mayores era exactamente lo que necesitaba. Durante nuestra primera reunión confidencial en Madrid, le presenté los informes médicos del doctor Soler, las grabaciones de audio y video y un análisis detallado de mis finanzas personales. Cristina revisó meticulosamente cada documento durante 3 horas, tomando notas precisas y formulando preguntas técnicas sobre el cronograma de los eventos. «Señora Vázquez», me dijo finalmente con una sonrisa de satisfacción profesional, «tiene usted uno de los casos de fraude familiar mejor documentados que he visto en mis 20 años de carrera. Las evidencias son abrumadoras e irrefutables». Esa confirmación legal me llenó de una confianza férrea que no había sentido en meses. Por primera vez desde que descubrí la traición de David, sabía con certeza que tenía las herramientas necesarias para defenderme y recuperar mi vida. La trampa estaba lista. Solo faltaba el momento perfecto para activarla. La semana posterior a mi encuentro con Cristina Benítez López se transformó en una sucesión de movimientos calculados y extremadamente discretos.
Cada acción requería precisión quirúrgica para evitar despertar sospechas prematuras en David o Marta. Mi objetivo principal era blindar completamente mi patrimonio, asegurando que ninguna persona, incluyendo mi propio hijo, pudiera acceder a mis recursos sin mi autorización expresa. La transferencia inmediata de los 29 millones de euros en una sola operación habría generado alertas automáticas en el sistema bancario, señales que David, con sus conocimientos y contactos, podría detectar fácilmente. Por esta razón, siguiendo la estrategia legal diseñada por Cristina, decidimos fragmentar el monto en múltiples transferencias ejecutadas durante 10 días consecutivos, distribuyéndolas entre 3 instituciones financieras de máximo prestigio. El Banco Santander recibió la primera porción, 10 millones de euros divididos en 4 transferencias realizadas en horarios diferentes. BBVA custodiaría 9 millones repartidos en 3 movimientos bancarios, mientras que CaixaBank albergaría los 10 millones restantes fraccionados en 5 operaciones distintas. Esta distribución no solo confundía cualquier seguimiento potencial, sino que también maximizaba la seguridad mediante diversificación institucional. Para ejecutar estas transacciones personalmente, desarrollé una rutina de desplazamientos que simulaba las actividades cotidianas de una jubilada valenciana. Los lunes visitaba el mercado central y aprovechaba para acudir al Santander. Los miércoles realizaba compras en el centro comercial y gestionaba operaciones en BBVA. Los viernes, durante mis supuestas citas médicas rutinarias, completaba los trámites en CaixaBank. Cada institución implementó protocolos de seguridad avanzados para cuentas de alto patrimonio, sistemas biométricos de reconocimiento dactilar, contraseñas alfanuméricas complejas que solo yo conocía y autenticación dual mediante dispositivos móviles cifrados. Ninguna persona externa, independientemente de vínculos familiares o documentos legales previos, podría acceder a estos fondos sin mi presencia física y consentimiento directo. Simultáneamente, Cristina coordinó la revisión integral de mi documentación jurídica. Mi testamento anterior, redactado 5 años atrás, nombraba a David como heredero universal y apoderado general. Este documento fue revocado completamente y reemplazado por uno nuevo que eliminaba cualquier referencia a mi hijo como beneficiario o representante legal. En lugar de mantener vínculos familiares en la gestión patrimonial, designé como fiduciaria a Gestión Patrimonial Mediterránea, una empresa valenciana especializada en administración de patrimonios con certificaciones internacionales de transparencia y ética corporativa. Esta entidad asumiría la responsabilidad de ejecutar mis decisiones financieras únicamente bajo instrucciones escritas y firmadas por mí personalmente. El proceso de actualización notarial se realizó en la notaría de Isabel Moreno Castillo, profesional reconocida por su discreción y rigor técnico. Durante 3 horas, revisamos meticulosamente cada cláusula, cada disposición, asegurándonos de que ningún vacío legal permitiera manipulaciones posteriores por parte de terceros. Para garantizar la preservación de evidencias, Cristina organizó la creación de un dossier forense que compilaba todos los elementos probatorios recolectados, informes médicos del Dr. Soler, grabaciones de audio y video, análisis toxicológicos, registros bancarios históricos y documentación legal actualizada. Este archivo se almacenó en formato físico dentro de una caja de seguridad bancaria y digitalmente en servidores encriptados con respaldos internacionales. Mientras ejecutaba estos movimientos defensivos, mantuve rigurosamente mi actuación como la madre vulnerable y ligeramente confundida que David esperaba controlar. Cada domingo, cuando llegaba para nuestro almuerzo familiar tradicional, yo representaba perfectamente el papel de anciana que gradualmente perdía capacidades cognitivas. Fingía dificultades para recordar nombres de vecinos, fechas recientes o detalles de conversaciones previas. Tomaba las pastillas falsificadas con aparente docilidad. Permitía que agregara las gotas venenosas a mi té
e incluso simulaba episodios de desorientación temporal que él interpretaba como síntomas progresivos de demencia. Sin embargo, durante mis horas de soledad, repasaba obsesivamente cada aspecto del plan estratégico. Anticipaba las posibles reacciones de David cuando descubriera que había perdido el control sobre mi patrimonio. Calculaba los tiempos necesarios para que las autoridades procesaran las denuncias penales. Evaluaba las consecuencias legales que enfrentarían él, Marta y sus cómplices una vez que presentáramos las evidencias ante los tribunales. Esta dualidad entre vulnerabilidad aparente y determinación interna se convirtió en mi fortaleza psicológica. Sabía que poseía todas las herramientas necesarias para desenmascarar la conspiración y recuperar mi autonomía. Solo requería paciencia para elegir el momento óptimo de activar el contraataque que destruiría definitivamente los planes criminales de quienes habían traicionado mi confianza maternal. La trampa estaba completamente armada. El cazador se había convertido en presa, aunque aún no lo sabía. Los domingos se transformaron en el escenario perfecto para ejecutar mi actuación más desafiante. Cada vez que David y Marta cruzaban el umbral de mi hogar, yo los recibía con una sonrisa débil y ojos vidriosos que simulaban la fragilidad mental que ellos esperaban conquistar progresivamente. Mi interpretación debía ser impecable para mantener su confianza mientras recolectaba evidencias devastadoras. Las conversaciones familiares se volvieron cálidas en apariencia, pero calculadas en esencia. Repetía preguntas ya formuladas minutos antes, confundía deliberadamente fechas importantes y cometía lapsus intencionales para reforzar la narrativa médica que David construía sobre mi supuesto deterioro neurológico. Cada gesto, cada pausa, cada expresión de desconcierto era meticulosamente planificada como una obra teatral donde mi vida dependía de la credibilidad de mi actuación. ¿Ya tomaste tus vitaminas hoy, mamá?, preguntaba Marta con esa paciencia exagerada que utilizan quienes consideran superiores intelectualmente. Yo asentía lentamente, fingiendo esfuerzo por recordar, mientras discretamente había reemplazado todas sus pastillas tóxicas por placebos inofensivos que había adquirido en una farmacia de Barcelona. David, cada vez más confiado en su estrategia, comenzó a hablar abiertamente sobre la residencia geriátrica especializada donde planeaba internarme. Describía con entusiasmo fingido las supuestas comodidades, los jardines, las actividades recreativas diseñadas para personas con problemas de memoria. Su discurso sonaba ensayado, probablemente perfeccionado durante conversaciones previas con Marta y sus cómplices. Durante estas representaciones dominicales, perfeccioné técnicas sutiles de desorientación fingida. Una tarde particularmente fría de noviembre, simulé buscar desesperadamente mis gafas de lectura que había escondido previamente debajo del cojín del sofá. Marta se acercó con esa expresión de compasión condescendiente, mientras yo tropezaba ligeramente y me apoyaba en la mesa del comedor con gestos aparentemente involuntarios. David inmediatamente ofreció su brazo para estabilizarme, y yo acepté su ayuda con la resistencia mínima necesaria para parecer genuinamente frágil. Internamente, cada músculo de mi cuerpo se tensaba por la repulsión de ser tocada por quien intentaba destruir mi mente, pero externamente mantenía la máscara de gratitud y dependencia que alimentaba su ego médico. Mientras interpretaba mi papel de anciana vulnerable durante las horas familiares, los dispositivos de grabación ocultos continuaban documentando conversaciones reveladoras. Una noche, después de cenar, escuché a David discutiendo por teléfono con Lorenzo Mendoza, un corredor de seguros que aparentemente formaba parte de su red de complicidades financieras. Una vez que obtenga la tutela legal completa, explicaba David con una frialdad que me erizaba la piel, transferiré todos los beneficiarios de sus pólizas de seguro a mi nombre. También modificaré las escrituras de la casa para facilitar la venta posterior. Lorenzo, necesito que tengas listos todos los formularios de cambio de titularidad. Esta conversación fue registrada íntegramente por mis equipos de vigilancia.
añadiendo otra pieza irrefutable al rompecabezas criminal que estaba documentando sistemáticamente. La avaricia de David no conocía límites. No solo quería robarme la salud mental, sino también cada euro que había ganado durante décadas de trabajo honesto. Para fortalecer la credibilidad de mi actuación, desarrollé estrategias psicológicas sofisticadas. Antes de cada visita familiar, me sumergía mentalmente en un estado de confusión controlada, repitiendo información contradictoria y fragmentos de memorias alteradas que podía reproducir naturalmente durante las conversaciones. Esta técnica me permitía mantener la interpretación durante horas prolongadas, sin agotamiento emocional excesivo. Establecí también un ritual nocturno de revisión forense. Cada noche, después de asegurar que David y Marta se habían marchado, revisaba meticulosamente las grabaciones del día, verificando que todos los equipos hubieran funcionado correctamente y que ningún detalle importante hubiera pasado desapercibido. Era mi método de mantener control absoluto sobre la recopilación de evidencias mientras preservaba mi cordura en medio de esta traición familiar devastadora. Los gemelos representaban el único elemento genuino de amor en este teatro macabro. Fernando y Carlos demostraban afecto auténtico y preocupación inocente por su abuela, contrastando dramáticamente con la falsedad calculada de sus padres. Una tarde, Carlos me regaló un dibujo colorido de una casa rodeada de flores y un sol radiante, diciéndome con voz tierna: «Abuela Pilar, este dibujo es para que nunca olvides cuánto te queremos». Ese momento de pureza infantil casi quebró mi compostura, pero también reforzó mi determinación de proteger el futuro de estos niños, quienes merecían conocer la verdad sobre la naturaleza criminal de su padre. Ellos serían las víctimas colaterales más dolorosas de la destrucción que se avecinaba, pero era mejor que crecieran conociendo la realidad que viviendo bajo el engaño perpetuo. Gradualmente la arquitectura de mi defensa se consolidó en una fortaleza impenetrable de pruebas, testimonios y protección legal. David continuaba ejecutando su plan sin sospechar que cada movimiento estaba siendo documentado, cada palabra registrada, cada crimen preparatorio archivado para el momento del juicio final, que se aproximaba inexorablemente. Ya no era la víctima vulnerable que él creía controlar. Me había transformado en la estratega invisible que manipulaba los hilos de una trampa perfecta, esperando el momento óptimo para revelar la verdad y recuperar mi dignidad robada. El primer domingo de diciembre marcó la culminación de meses de planificación estratégica. Había llegado el momento de ejecutar la fase final de mi contraataque, enfrentando a David y Marta con las pruebas devastadoras que había recolectado meticulosamente. Cristina Benítez López me acompañaría como testigo legal, asegurando que cada palabra pronunciada tuviera valor jurídico irrefutable. Convoqué a la reunión familiar bajo el pretexto de necesitar ayuda urgente para organizar papeles importantes antes de que mi memoria empeorase definitivamente. Esta estratagema sonaba perfectamente creíble, considerando la narrativa de deterioro cognitivo que David había estado construyendo durante meses. La mañana del encuentro, transformé mi sala de estar en un tribunal improvisado. Instalé discretamente equipos de grabación adicionales. Organicé todos los documentos probatorios en carpetas etiquetadas y preparé mi ordenador portátil para proyectar las grabaciones de audio y vídeo más incriminatorias. Cada elemento estaba posicionado estratégicamente para maximizar el impacto psicológico de las revelaciones. Cristina llegó 30 minutos antes que David y Marta, revisando conmigo la secuencia de presentación de evidencias y los aspectos legales que debíamos enfatizar durante el confronto. Su presencia me tranquilizaba. Sabía que contaba con respaldo profesional para enfrentar cualquier intento de manipulación o negación por parte de mi hijo. A las 3 de la tarde exactamente, David y Marta cruzaron el umbral de mi hogar por última vez, como visitantes bienvenidos. Sus expresiones reflejaban confianza arrogante, probablemente anticipando otra sesión rutinaria donde yo firmaría documentos sin comprenderlos completamente. No sospechaban que estaban caminando directamente hacia una emboscada
perfectamente orquestada. «Mamá, trajimos los papeles del seguro médico que necesitas actualizar», anunció David con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante nuestras interacciones recientes. «También tenemos información sobre esa residencia especializada que te mencioné. Creo que sería beneficioso que revisáramos las opciones disponibles». Los recibí con una serenidad que desconcertó visiblemente a Marta. En lugar de la anciana confundida que esperaban encontrar, me presenté como una mujer lúcida y completamente preparada para la batalla que se avecinaba. «Por favor, sentaos cómodamente», les dije señalando el sofá. «Efectivamente tenemos asuntos muy importantes que discutir esta tarde». Cristina se presentó formalmente como mi representante legal, información que provocó intercambios nerviosos de miradas entre David y Marta. Inmediatamente comenzaron a formular preguntas sobre la necesidad de involucrar abogados en simples trámites familiares, pero yo mantuve el control de la conversación. Durante los últimos meses he estado experimentando episodios extraños de confusión y pérdida de memoria. Comencé con voz firme. Episodios que coincidían misteriosamente con las visitas familiares y los medicamentos que tan gentilmente me proporcionabais. La tensión en la habitación se volvió palpable, mientras David intentaba interrumpir con explicaciones médicas ensayadas. Sin permitir distracciones, activé la proyección del primer video grabado. La conversación telefónica, donde David explicaba detalladamente el plan para doblar la dosificación hasta que para diciembre ella no recuerde nada. El sonido de su propia voz llenó la habitación como una sentencia condenatoria ineludible. El rostro de David se descompuso completamente, transformándose de la confianza arrogante hacia el terror puro de quien se reconoce atrapado sin escapatoria posible. Marta emitió un gemido ahogado, llevándose las manos al rostro en un gesto inútil de negación de la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Continúe con la segunda grabación. La conversación con Sebastián Molina sobre la falsificación de informes médicos y los procedimientos para declararme legalmente incapaz. Después proyecté el audio donde David discutía con Lorenzo Mendoza sobre cambiar los beneficiarios de mis seguros de vida y vender mis propiedades una vez obtenida la tutela. ¿Reconocéis vuestras propias voces?, pregunté con una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación visible en sus rostros. David tartamudeó intentando articular explicaciones incoherentes, mientras Marta comenzaba a llorar silenciosamente, consciente de la magnitud del desastre que se desplomaba sobre sus vidas. Procedí entonces a exhibir los informes médicos del doctor Javier Soler, documentos que certificaban mi perfecto estado neurológico y la ausencia total de demencia o deterioro cognitivo. Paralelamente, presenté los análisis toxicológicos que demostraban niveles peligrosos de benzodiazepinas en mi organismo, sustancias que únicamente podrían haber llegado allí mediante administración deliberada y sistemática. Estos documentos prueban científicamente que durante 2 meses estuvisteis envenenándome para simular una enfermedad mental inexistente, declaré mirando directamente a los ojos de mi hijo. Cada pastilla, cada gota, cada síntoma que experimenté fue resultado de vuestro plan criminal para robarme todo lo que construí durante una vida de trabajo honesto. La revelación final llegó con la presentación de los documentos notariales que cancelaban todos los poderes otorgados previamente a David, junto con las certificaciones bancarias que confirmaban la transferencia completa de mi patrimonio a cuentas blindadas e inaccesibles para él. Los 29 millones de euros estaban definitivamente fuera de su alcance, protegidos por sistemas de seguridad que únicamente yo podía autorizar. David intentó una última maniobra desesperada, alegando que sus acciones estaban motivadas por preocupación genuina por mi bienestar y que había malinterpretado sus intenciones. Pero Cristina intervino inmediatamente, recordándole que las grabaciones documentaban claramente premeditación criminal y que sus explicaciones carecían de credibilidad legal. Marta, entre sollozos,
intentó distanciarse de la responsabilidad culpando exclusivamente a David de haber diseñado el plan sin su conocimiento completo. Sin embargo, las evidencias grabadas demostraban su participación activa en múltiples conversaciones donde se discutían detalles específicos del esquema fraudulento. Finalicé el confronto con una declaración inequívoca. A partir de ese momento, cualquier intento de contacto, intimidación o manipulación sería denunciado inmediatamente ante las autoridades competentes. Les informé que ya había presentado denuncias penales por tentativa de envenenamiento, estafa y abuso contra personas mayores. La reunión concluyó con David abandonando precipitadamente la casa, incapaz de sostener más tiempo la humillación de verse completamente desenmascarado. Marta permaneció unos minutos adicionales, intentando infructuosamente encontrar palabras que pudieran reparar el daño irreversible causado a nuestra relación familiar. Mientras cerraba la puerta tras ellos, experimenté una mezcla compleja de tristeza profunda y liberación triunfante. La batalla más difícil de mi vida había alcanzado su clímax, y aunque el precio emocional era devastador, había logrado proteger mi dignidad y mi patrimonio de quienes intentaron destruirme. La confrontación había alterado irreversiblemente las estructuras familiares, pero las repercusiones más contundentes estaban apenas comenzando a materializarse en la realidad cotidiana. En las horas posteriores al encuentro, implementé decisiones radicales para severar completamente todos los vínculos económicos con David, estableciendo barreras infranqueables que protegerían mi patrimonio de futuras agresiones. Durante casi una década, había sostenido a mi hijo con una asignación mensual de 3.000 euros, fondos destinados a cubrir gastos domésticos, educación de los gemelos y mantenimiento de su consulta neurológica privada. Esta subvención, que David consideraba un derecho adquirido, desapareció instantáneamente de su horizonte financiero. Contacté personalmente con los directores de las 3 entidades bancarias donde mantenía mis cuentas principales, solicitando la cancelación inmediata de todas las domiciliaciones automáticas y transferencias programadas hacia David Vázquez Santos. Cada gerente recibió instrucciones escritas y notarizadas prohibiendo cualquier operación futura sin mi autorización presencial y firma biométrica. La medida más devastadora para la estabilidad económica de David fue la retirada de mi aval solidario que respaldaba el préstamo hipotecario de su vivienda en Sagunto. Esta garantía, valorada en 250.000 euros, había sido fundamental para que el banco aprobara originalmente el crédito inmobiliario que le permitió adquirir la casa donde vivía con su familia. La notificación bancaria llegó a David 3 días después de nuestra confrontación. Un documento oficial anunciando la revisión urgente de las condiciones crediticias y la posible cancelación anticipada del préstamo debido a la pérdida de garantías suficientes. Sin mi respaldo financiero, David carecía de solvencia patrimonial para mantener independientemente una hipoteca de tal magnitud. Simultáneamente, ejecuté modificaciones legales en mi testamento y pólizas de seguros. David fue eliminado completamente como beneficiario principal del seguro de vida valorado en 500.000 euros, siendo reemplazado por mis nietos Fernando y Carlos como herederos al 50% cada uno, con cláusulas específicas que impiden el acceso a estos fondos hasta su mayoría de edad. La protección física de mi domicilio también fue reforzada integralmente. Contraté a Seguridad Levante, empresa especializada en protección residencial, para instalar sistemas de vigilancia perimetral, cámaras de alta definición y sensores de movimiento conectados las 24 horas a una central de monitoreo profesional. Todas las cerraduras fueron sustituidas por modelos de alta seguridad con códigos digitales que únicamente yo conocía. Las llaves de repuesto fueron depositadas en una caja fuerte bancaria, eliminando cualquier posibilidad de acceso no autorizado por parte de David, Marta o terceros que pudieran actuar en su nombre. La denuncia penal formal fue presentada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, acumulando cargos por tentativa de envenenamiento, abuso contra personas mayores,
estafa agravada y falsificación documental. El expediente incluía todas las grabaciones, informes médicos, análisis toxicológicos y testimonios de testigos que habían presenciado el comportamiento sospechoso de David durante los últimos meses. Como consecuencia inmediata de esta denuncia, el juez instructor dictó una orden de alejamiento que prohibía a David acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio, contactarme por cualquier medio de comunicación o intentar influir sobre testigos potenciales del caso. La violación de esta medida cautelar conllevaría prisión preventiva inmediata. La Guardia Civil inició una investigación paralela sobre las actividades profesionales de David, examinando su consulta médica para detectar posibles irregularidades en la administración de medicamentos a otros pacientes mayores. Esta pesquisa amplió significativamente el alcance del caso, transformándolo de un conflicto familiar aislado en una investigación de posible patrón criminal sistemático. David reaccionó a estas medidas con desesperación creciente. A través de intermediarios, intentó solicitar reuniones para aclarar malentendidos y restaurar la armonía familiar. Todas estas peticiones fueron rechazadas categóricamente por instrucciones de Cristina, quien advirtió que cualquier comunicación indirecta constituiría violación de las órdenes judiciales vigentes. La crisis económica golpeó brutalmente la estabilidad doméstica de David. Sin los 3.000 euros mensuales que había recibido durante años y enfrentando la posible pérdida de su vivienda, comenzó a vender bienes personales para cubrir gastos básicos. Su automóvil BMW, símbolo de estatus profesional, fue puesto en venta desesperadamente para generar liquidez inmediata. Marta adoptó una estrategia de distanciamiento calculado, reduciendo drásticamente su presencia en eventos familiares y evitando cualquier mención pública de los conflictos legales que afectaban a su esposo. Su comportamiento revelaba conocimiento previo de la gravedad de las acusaciones y un intento de proteger su propia reputación social. Durante este periodo de transformaciones radicales, experimenté emociones contradictorias pero necesarias. El dolor de perder definitivamente la relación con mi único hijo se mezclaba con la satisfacción profunda de haber recuperado control sobre mi vida y patrimonio. Era el precio inevitable de defender mi dignidad contra quienes habían elegido traicionarme. Con el respaldo de Cristina, diseñé la estrategia jurídica para las fases procesales siguientes. Contratamos peritos forenses especializados en toxicología, psicólogos clínicos para evaluar el impacto del abuso psicológico y auditores financieros para documentar los daños económicos potenciales que habría sufrido de haberse consumado el plan criminal. Paralelamente, retomé actividades personales que habían sido suspendidas durante los meses de manipulación. Reanudé las clases de acuarela en el Centro Cultural Municipal. Incorporé rutinas de ejercicio adaptado para personas mayores y establecí nuevas amistades con mujeres de mi edad que compartían intereses similares en el club de lectura de la biblioteca pública. Esta fase representó el renacer de mi autonomía personal, el momento donde la víctima potencial se transformó definitivamente en protagonista activa de su propia historia de justicia y recuperación. Las consecuencias judiciales se materializaron con una celeridad que sorprendió incluso a Cristina. David fue arrestado preventivamente bajo cargos múltiples: tentativa de envenenamiento agravado, estafa cualificada contra persona vulnerable, falsificación documental y conspiración para cometer fraude. El juez consideró que existía riesgo evidente de fuga y manipulación de pruebas, justificando la prisión provisional inmediata. Sin embargo, después de 3 semanas en el centro penitenciario Picassent de Valencia, el tribunal autorizó un régimen de arresto domiciliario con monitoreo electrónico permanente. David debía cumplir las medidas restrictivas en su propio hogar, equipado con una pulsera GPS que alertaba automáticamente a las autoridades si abandonaba el perímetro establecido de 500 metros alrededor de su domicilio. La noticia del arresto se propagó como un incendio por toda la comunidad médica valenciana. El Colegio Oficial de Médicos suspendió inmediatamente su licencia profesional
iniciando paralelamente un expediente disciplinario que podría resultar en la inhabilitación permanente para ejercer la medicina. Sus colegas neurólogos, antiguos compañeros de facultad, comenzaron a distanciarse públicamente para proteger sus propias reputaciones profesionales. La consulta privada que David había construido durante 15 años de carrera se desintegró completamente en el transcurso de un mes. Pacientes que confiaban ciegamente en su criterio médico cancelaron citas masivamente, mientras que otros iniciaron procedimientos para revisar tratamientos prescritos durante los últimos años, temiendo haber sido víctimas de prácticas médicas negligentes o fraudulentas. Marta enfrentó una encrucijada existencial que la obligó a tomar decisiones drásticas para proteger su futuro y el de sus hijos. Después de consultar con su abogado matrimonialista, presentó demanda de divorcio contencioso, alegando causales de abandono emocional y conducta deshonrosa que había comprometido irreversiblemente la estabilidad familiar. Su estrategia legal buscaba distanciarse completamente de las responsabilidades criminales de David. Los gemelos, Fernando y Carlos, se convirtieron en las víctimas silenciosas de esta tragedia familiar. Con apenas 8 años, fueron testigos involuntarios del colapso de su núcleo doméstico, la desaparición de su padre del hogar y la tensión constante que caracterizaba cada conversación entre los adultos. Marta solicitó ayuda psicológica profesional para ayudar a procesar emocionalmente la situación traumática que estaban viviendo. El deterioro económico de David se aceleró dramáticamente durante los primeros 6 meses de proceso judicial. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas preventivamente como parte de la investigación patrimonial, mientras que la pérdida de ingresos profesionales lo obligó a vender precipitadamente bienes personales para cubrir gastos básicos de subsistencia y honorarios legales. El automóvil BMW, que había sido símbolo de su éxito profesional, fue subastado por una fracción de su valor real. Los muebles de diseño que decoraban su consulta médica, incluyendo el escritorio de roble macizo donde atendía pacientes, terminaron en tiendas de segunda mano por precios irrisorios. La casa de Sagunto, amenazada por el embargo hipotecario, se convirtió en una carga financiera insostenible. Durante el desarrollo del proceso penal, que se extendió a lo largo de 2 años completos, la defensa de David intentó múltiples estrategias para minimizar las acusaciones. Sus abogados argumentaron trastorno psicológico temporal, presión económica excepcional y malinterpretación de intenciones benévolas hacia mi bienestar. Sin embargo, la solidez de las grabaciones, informes médicos y testimonios periciales hacía prácticamente imposible construir una defensa convincente. El fiscal especializado en delitos contra personas mayores solicitó una pena de 12 años de prisión, inhabilitación profesional definitiva y una indemnización de 500.000 euros por daños psicológicos y patrimoniales. La gravedad de los cargos y la premeditación evidente del plan criminal justificaban una sanción ejemplarizante que sirviera de advertencia para potenciales agresores en situaciones similares. Mientras David enfrentaba la desintegración completa de su vida anterior, yo experimentaba un renacimiento personal que no había anticipado posible a los 68 años. La liberación del estrés tóxico y la manipulación sistemática permitió que mi salud física y mental se recuperara de manera notable. Los análisis médicos de seguimiento mostraron la eliminación total de benzodiazepinas de mi organismo y la restauración completa de mis funciones cognitivas. Establecí rutinas diarias que fortalecían mi independencia y bienestar. Ejercicios matutinos adaptados a mi edad, sesiones de pintura en acuarela que canalizaban mis emociones creativas y paseos vespertinos por el parque de cabecera, donde reflexionaba sobre los cambios extraordinarios que había experimentado mi vida. La red de apoyo social que construí durante este período incluyó amigas del club de lectura municipal, compañeras de las clases de aquaeróbicos y voluntarias de la asociación Mayores Activos de Valencia, donde comencé a participar como conferenciante sobre prevención de abusos familiares.
Compartir mi experiencia con otras mujeres mayores se convirtió en una fuente de propósito y sanación emocional. El silencio que mantuve respecto a David fue absoluto e inquebrantable. Rechacé sistemáticamente todas las solicitudes de mediación familiar, cartas de disculpa transmitidas por terceros e intentos indirectos de comunicación a través de conocidos mutuos. Esta decisión, aunque dolorosa por los vínculos maternales naturales, era necesaria para preservar mi dignidad y protegerme de futuras manipulaciones. La verdadera justicia no residía únicamente en la condena penal que David enfrentaría, sino en la recuperación de mi autonomía, la protección de mi patrimonio y la demostración de que las personas mayores pueden defenderse eficazmente contra quienes intentan aprovecharse de su aparente vulnerabilidad. Con el proceso judicial acercándose a su resolución definitiva, decidí que había llegado el momento de inaugurar un capítulo completamente nuevo en mi existencia, alejándome de los recuerdos dolorosos y abrazando la libertad que tanto había costado recuperar. Utilicé una porción significativa de mi fortuna protegida para adquirir una villa en la Costa del Sol, específicamente en Marbella, un refugio donde podría contemplar el mar infinito y respirar aire puro, lejos de las sombras del pasado. La mudanza representó mucho más que un cambio geográfico. Simbolizaba mi metamorfosis completa desde víctima vulnerable hasta mujer empoderada y autónoma. La propiedad que elegí era una construcción mediterránea de una sola planta, rodeada de limoneros y jazmines, con una terraza amplia que ofrecía vistas panorámicas al Mediterráneo. Cada amanecer desde esa terraza me recordaba que había reconquistado el derecho a determinar mi propio destino. Establecí rutinas diarias que nutrían tanto mi cuerpo como mi espíritu. Las mañanas comenzaban invariablemente con caminatas matutinas por la playa de la Fontanilla, sintiendo la arena fina bajo mis pies y el viento marino que parecía purificar todos los venenos que David había intentado infiltrar en mi organismo. Estos paseos se convirtieron en meditaciones móviles donde procesaba el trauma vivido y celebraba la victoria alcanzada. Mi compromiso con el bienestar personal se extendió hacia actividades creativas que había postergado durante décadas. Me inscribí en talleres de cerámica artística en el Centro Cultural de Marbella, donde mis manos, que habían temblado de miedo y rabia, ahora moldeaban arcilla creando piezas únicas que reflejaban mi renacimiento interior. También participé en círculos de lectura, donde compartía interpretaciones literarias con mujeres de trasfondos similares. La dimensión social de mi nueva vida adquirió un propósito trascendental. Comencé a colaborar activamente con la Asociación Andaluza de Protección al Mayor, organización especializada en prevenir y combatir abusos contra personas de la tercera edad. Mi testimonio personal se convirtió en una herramienta educativa poderosa durante conferencias magistrales que impartía en centros comunitarios, universidades para mayores y foros especializados en derechos humanos. Durante estas intervenciones públicas, no solo narraba mi experiencia traumática, sino que proporcionaba información práctica sobre señales de alarma, recursos legales disponibles y estrategias de autoprotección que podían salvar vidas y patrimonios. Mi mensaje central era inequívoco. Ninguna persona mayor debía resignarse pasivamente ante abusos familiares, independientemente de los vínculos emocionales involucrados. Los gemelos, Fernando y Carlos, se mantuvieron como la luz más brillante en mi nuevo horizonte vital. Los visitaba mensualmente en Valencia, creando memorias positivas que contrarrestaran el trauma de presenciar la destrucción de su núcleo familiar. Durante nuestros encuentros, les transmitía valores fundamentales sobre honestidad, respeto mutuo y la importancia de proteger a quienes más amamos, lecciones que esperaba los blindaran contra repetir los errores catastróficos de su padre. El desenlace judicial llegó después de 24 meses de procedimientos exhaustivos. David fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos de tentativa de envenenamiento agravado, estafa cualificada y abuso contra persona vulnerable. Adicionalmente,
el colegio médico ratificó la inhabilitación permanente para ejercer la medicina, destruyendo definitivamente la carrera profesional que había construido, aprovechándose de la confianza de pacientes inocentes. La sentencia judicial fue celebrada por organizaciones de derechos civiles como un precedente histórico en la lucha contra crímenes intrafamiliares dirigidos hacia personas mayores. Los medios de comunicación andaluces cubrieron ampliamente el caso, utilizándolo como ejemplo paradigmático de cómo las víctimas potenciales pueden transformarse en protagonistas activas de su propia justicia cuando cuentan con determinación, asesoramiento profesional competente y redes de apoyo sólidas. David cumplió su condena en el Centro Penitenciario Albolote de Granada, donde trabajó en talleres de carpintería, ganando salarios mínimos que contrastaban dramáticamente con los ingresos que había percibido como neurólogo. Durante los 12 años de reclusión, jamás intentó contactarme directa o indirectamente, aceptando finalmente que había destruido irrevocablemente la relación maternal más importante de su existencia. Marta reconstruyó su vida independientemente, obteniendo el divorcio absoluto y la custodia completa de los gemelos. Se mudó a Barcelona, donde encontró empleo como administrativa en una consultoría financiera, comenzando desde cero, pero preservando la dignidad que había comprometido al participar en la conspiración criminal contra mí. Ocasionalmente me enviaba fotografías de Fernando y Carlos, manteniendo un canal de comunicación mínimo pero respetuoso. En mis momentos de introspección nocturna, mientras contemplaba las estrellas mediterráneas desde mi terraza, reflexionaba sobre la complejidad paradójica de las relaciones humanas. Había aprendido que incluso los vínculos familiares más sagrados pueden corromperse por la codicia, pero también que el espíritu humano posee una capacidad extraordinaria de resistencia, renovación y triunfo sobre las adversidades más devastadoras. Mi historia personal se convirtió en material de estudio para investigadores especializados en gerontología social y criminología familiar. Universidades españolas incorporaron mi caso en programas académicos sobre prevención de abusos, mientras que mi testimonio fue traducido a varios idiomas europeos para sensibilizar a audiencias internacionales sobre esta problemática silenciosa pero generalizada. Durante mis últimos años de vida activa, encontré una paz profunda que había eludido durante décadas anteriores. Comprendí que la verdadera riqueza no residía en los 29 millones de euros que había protegido exitosamente, sino en la dignidad recuperada, la autonomía conquistada y la certeza de haber transformado una experiencia traumática en una lección esperanzadora para futuras generaciones de personas mayores vulnerables. La justicia había prevalecido, no únicamente a través de tribunales y condenas, sino mediante la demostración de que nunca es demasiado tarde para defenderse, recuperar el control y escribir un final digno para la propia historia de vida. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.